buenas tardes. Nos encontramos en un episodio más de su podcast patrimonial Entre Caliche y Oregón. Y el día de hoy me encuentro con un gran invitado. Bueno, en verdad, nosotros somos los invitados. Iquiqueño, iquiqueñísimo, como él me dijo. Consejero de Cultura, hijo ilustre, escritor, poeta. Cronista de Radio UNAP, me dijo. Y bueno, y no funcionario benemérito de la Universidad Arturo Prat. Y funcionario. Bueno, ya lo están escuchando. Nada más que señalar, don Pedro Marambio, muchas gracias por permitirnos estar en este hermoso lugar, en este hermoso espacio patrimonial de nuestra ciudad. Felipe, gracias a ustedes por este intento que estamos haciendo varios iquiqueños de recuperar nuestra historia y de recuperar nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Y sobre todo de recuperar nuestras raíces que cada día se van perdiendo más, ¿no? Claro. Entonces todos estos programas son un extraordinario intento porque nuestra memoria se sigue acrecentando. Así es que yo les doy las gracias a ustedes por estar acá en este espacio llamado Palacio Astorega. Palacio Astorega. Yo le comentaba, bueno, cuando hablamos por primera vez, que uno tiene esa visión del Palacio Astorega cuando es niño. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño haber venido un par de veces al colegio y de verdad que es sobrecogedor, sí, ver las dimensiones que tiene este lugar. Y en ese sentido, como le he señalado, de verdad que tiene un gran valor patrimonial. De hecho, estoy sentado acá y miro este espacio y es fabuloso. Sí. Preguntarle nomás, ¿dónde estamos? Sé que allá atrás se ve el salón, ¿cierto? Comedor. Sí. Pero este espacio, usted me dijo que era bien particular. ¿Dónde estamos? Claro. Nosotros estamos en este minuto, estamos ocupando el salón de fumadores, donde solamente ingresaban los caballeros, ¿no? Ya no para conversar de negocios, sino que para conversar, estamos hablando de principios de siglo 1900, ¿no? Del siglo XX, perdón. Para conversar cosas de caballeros, obviamente, de mujeres, más distendidas, de negocios, claro, algún chistecito por ahí subido de tono. Entonces aquí se reunían ellos, abrían ese portal que está ahí, ¿no es cierto?, para poder estar no solamente en paz, sino que además haciendo una de las labores que en ese tiempo se consideraban, no sé, un placer masculino, ¿no?, que era el hecho de fumar. Pero tú dijiste algo súper importante con respecto a la infancia, ¿no?, que siempre traen a los niños aquí a este espacio y los niños quedan maravillados por la grandiosidad, ¿no es cierto?, sí, no vamos a decir casa, del espacio, ¿no?, los muebles antiguos, toda esta atmósfera que produce en los niños un interés especial que pasado el tiempo obviamente se olvida porque no le estamos dando rigurosamente a lo que es nuestra historia, a lo que es nuestro pasado, no le estamos dando en los colegios como debiéramos darle la importancia que debiera tener, ¿no es cierto?, todo este patrimonio que finalmente nos pertenece a todos los iquiqueños. Y como tú bien dices, es un lugar mágico, porque tú entras y te conectas con otra época inmediatamente, a pesar, ¿no es cierto?, del poco mobiliario que nos está quedando en el palacio, te comunicas inmediatamente con la época de gloria de nuestro norte, ¿no? Claro, es como lo señalaba yo, cuando uno entra por primera vez, es como entrar, es como viajar en el tiempo. Sí. Eso yo creo que es lo que más podemos rescatar de esta instancia, como de manera personal me refiero, porque claramente en sí el propio inmueble ya tiene un gran valor patrimonial, sí, claro, y yo creo que invaluable. O sea, pero claro, para la persona que entra, el hecho de llegar acá, ver los muebles, ver los espacios, es bien, si bien es cierto, encuentro que es bien formal también. Es un espacio como muy formal, sí, muy estructurado también, todo muy cuadradito. Digamos, uno entiende el tiro de que aquí habían personas que tenían, digamos, poder, ¿no? Sí. Detentaban un poder y detentaban una autoridad. Y yo estaba leyendo ahí en un poco los escaparates que tienen en la entrada y decía que se ocupó también como casa de gobierno. Sí, claro, sí. Pero vamos por parte. Primero lo que tú estás diciendo. Qué paradójico, ¿no? Este lugar que era
un lugar que le pertenecía primero a los extranjeros. Claro. Segundo, a gente de mucho poder económico, ¿no? Este espacio que tiene 1.200 metros cuadrados, ¿no es cierto?, era una fortaleza, o sea, ellos no necesitaban salir, porque acá tenían una capilla donde iban a orar, ¿no es cierto?, tenía la señora un jardincito que estaba adecuado para recibir, ¿no es cierto?, a las damas de sociedad que ella invitaba, o también a las invitadas o invitados de sus hijos. Esto estaba considerado, ¿no es cierto?, no una casa, no un lugar donde ellos iban a venir a vivir, sino que era una casa de veraneo que tenían aquí en Iquique, ¿no?, para recibir visitas del extranjero, ¿no es cierto?, grandes artistas. Piensa tú que en el periodo del auge salitero, estos señores mandaban a buscar directamente desde Europa a los artistas para que se vinieran a Iquique, aquí a actuarles a ellos, ¿no? De hecho, se recuerda mucho el paso de Sara Bernard por estas tierras, ¿no? Mira. Cuando ve y arrisca la nariz diciendo, ¿dónde estoy? Estoy en el fin del mundo. ¿Qué es esto tan feo? Porque Iquique, yo soy iquiqueño y por lo tanto soy chauvinista. Para mí Iquique es la mejor tierra, bueno, lo más lindo. Hay que decirlo que una de las características que tiene como el iquiqueño es justamente eso, que quiere mucho su tierra y que... Pero por eso somos chauvinistas, o sea, porque aquí están las mejores playas, el mejor clima, lo mejor de todo. Y fíjate que no dejamos de tener mucha razón, ¿no? Porque los turistas, sobre todo los turistas extranjeros, admiran mucho la ciudad, cosa que los iquiqueños y sobre todo los chilenos, ¿no?, hemos perdido el interés por esta tierra que es tan prodigiosa, o sea, una tierra que da trabajo, una tierra que ha mantenido, si no hasta el día de hoy, al país entero, ¿no?, con sus divisas en los minerales. Se han producido grandes debacle acá de tipo obrera, ¿no? Todo, grandes procesos, el teatro itinerante comienza acá, ¿no es cierto? El teatro de los pobladores, o sea, Iquique y el norte en general ha estado siempre a la palestra en cuanto a lo que es nuestra historia nacional. Sin embargo, tú te das cuenta que eso se mantiene bajo la alfombra, ¿no?, en una capa de olvido. Todas las grandes masacres que han habido en la ciudad, esta distinción de clase que la gente dice que se terminó, pero no es cierto, o sea, se cambiaron las fichas del periodo salitero por las tarjetas de crédito. Claro. Entonces, la historia continúa sin que nosotros nos demos cuenta, pero nuestros recursos naturales siguen en manos de los extranjeros. Y como paradoja, te decía yo, que esta casa, desde que yo estoy desde el 2016, y que de alguna manera lo está supervisando la Universidad Arturo Prat, ¿no es cierto?, porque este es un centro cultural, vuelve nuevamente a manos del público. Este es un espacio para los artistas callejeros, para los artistas en general. O sea, este espacio volvió a manos en las que siempre tenía que estar. Sí, de hecho, es algo que yo puedo señalar que se rescata bastante, son los diferentes eventos culturales que ha tenido el Palacio, ferias, exposiciones, música. No, en ese sentido yo creo que algo que se rescata y que, bueno, nosotros mismos en este momento, no hay que olvidar que nuestro pequeño espacio, programa, se debe gracias también al Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio, a través de su línea de Fondar Nacional, que nos permite estar acá hablando justamente de este espacio. Oiga, me dijo algo que quería preguntarle de puro curioso nomás, porque por ahí escuché que, ya que estamos cerca de la fecha de la masacre de Santa María, me dijeron que por aquí, en un mesón, se firmó esa orden, o es solamente... Aquí se guardaron muchos de los documentos de la masacre de la Santa María, porque recuerda que cuando este caballero se muere en 1904, ¿no? Don Juan, plena construcción Juan del palacio, Higinio Astoreca, Juan ¿no? Higinio Astoreca y Astoreca. Cuando él se muere, la señora obviamente que se quiere ir a Valparaíso, ¿no es cierto? Y arrienda este lugar local, que fea palabra.
arrienda este lugar, ¿no es cierto? Y lo deja en manos del gobierno. Desde ahí, desde 1907, esto se convierte en intendencia. Arrendada primero y en 1914 esto ya pasa a manos del gobierno... Del Estado chileno. Justamente, y del gobierno de turno. Entonces ahí en todo ese proceso, obviamente, que aquí han sucedido muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que se guardaran las actas de las defunciones, de las personas que murieron y todo, pero todo eso se ha ido difuminando a través de la historia, que a mí particularmente, como escritor y como poeta, me interesa mucho, porque el hecho de que la historia no esté rigurosamente, ¿no es cierto?, guardada en los libros de historia, nos da la posibilidad a los escritores de retocar un poco la historia, ¿no? De retocar la historia y de convertirla en algo que vaya pasando de generación en generación para que nosotros recuperemos todo el amor que le hemos perdido a esta ciudad. No, y claramente una de las cosas que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, como usted señalaba, los muebles, o sea, veis hartos cartelitos de no tocar, ¿cierto? Sí, claro. Es que no solamente el valor patrimonial del inmueble es lo que resguarda este espacio, sino que también hablamos del valor intrínseco que tiene en su conjunto, digamos. Eso yo creo que, por ejemplo, cuando vemos los escritorios que hay, escritorios gigantescos, de ahí quería preguntarle sobre esa mesa de pool gigante que está... Esa no pertenece aquí al palacio. ¿No? No, el dueño de esa mesa es Thomas North, el rey del salitre, ¿no? Este caballero que se mandó a hacer una corona y un cetro y una capa porque él se consideraba el rey del salitre y quería, ¿no es cierto?, Mire, que todos nuestros compatriotas y peruanos y bolivianos lo trataran de esa manera, porque para él todos eran esclavos y él era el gran monarca. El gran monarca de esta. Y esa mesa obviamente era de este señor. Está ahí justo en el lugar que era un teatro de bolsillo, ¿no? Hay algunas partes que han sido modificadas después que se convierte en intendencia, ¿no es cierto? Y para beneplácito de los intendentes, ¿no es cierto? Empezaron a arreglar la casa y fue perdiendo un poco, ¿no es cierto?, la estructura real, ¿no? Aquí tenían un espacio donde ellos podían, donde los artistas podían venir, ¿no es cierto?, y actuar directamente a los señores salitreros, ¿no? Ellos no iban a estar haciendo fila en los teatros ni ninguna... Menos en sus propios salitreros. Obviamente. Entonces, ¿qué hacían? Ellos tenían, un palacio, obviamente, que debiera tener un pequeño salón de teatro, y la oficina que está al lado, donde yo recibo mis visitas, ¿no es cierto?, era barbería y además... el camarín de los artistas. Mire. El camarín de los artistas, sí. Es muy interesante la historia del palacio. A mí me gustaría personalmente que el palacio estuviera completamente alajado, completamente alajado. Pero extrañamente se fueron, después que se convierte en intendencia, ¿no es cierto?, fueron desapareciendo... algunas cosas. Mucho material que es un legado finalmente que nos pertenece a todos los iquiqueños. A todos nosotros somos todos en realidad dueños del palacio. Eso no significa que uno se va a venir a vivir acá, ¿no es cierto? Pero significa que esto es un documento donde está escrita la historia tarapaqueña, ¿no? Si uno entra... y a veces yo le digo a la gente recorran el palacio, pero eso no tiene ningún sentido si no hay alguien reforzando algunos lineamientos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la bitácora del palacio. Si los niños vienen y miran y se maravillan de todo, ¿no? Porque si tú te fijas, hasta las puertas son verdaderas obras de arte, ¿no? No tiene ningún sentido si los niños no sienten esa historia como algo propio. Incluso yo les comento a los chicos, les digo, esos muebles que ustedes ven ahí, que tienen un valor incalculable, no son solamente muebles, le digo yo, sino que son verdaderas obras de arte, hechas con materiales, con maderas muy finas, ¿no es cierto?, con mármol, y que ya no se realizan así, porque ahora lo importante no es que las cosas que estén en la casa de uno sean elementos únicos, sino que sean elementos que le sirvan a la persona
para sentarse o para hacer cualquier cosa, pero no tienen la calidad, ¿no es cierto?, y el buen gusto que tienen estos muebles, ¿no es cierto?, que han perdurado más de 100 años y significan algo, porque ahí hay historia artística, hay vivencias de un artista, hay un conglomerado de cosas que podríamos, pero estaríamos toda la noche conversando. No, de hecho, yo le quería comentar que cuando estábamos instalando acá el set, ¿cierto?, por así decirlo, una de las cosas que me llamó mucho la atención es justamente este mueble que está de fondo acá, que me di cuenta que no sé si la cara de la persona que está arriba, que está tallada, ¿cierto?, en el mueble, por ahí mi amigo Marcelo, que es nuestro audiovisualista, lo aprovecho de saludar, a Mazares, me decía que era el dios Baco. Sí, No sé claro, si, sí, porque el se ve dios como... Baco, y es como una especie de, no de daguerrotipo, sino que es como una secuencia fílmica, ¿no? Porque cuando uno va recorriendo los tres muebles, que son muy parecidos entre sí, se va dando cuenta que en el primer mueble está el dios Baco, como cuando uno recién llega a una fiesta, ¿no es cierto?, con su carita sonriente porque ya se tomó el primer trago. En el segundo ya está caramboleado, ya está ebrio, y en el tercero está absolutamente ebrio. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, vivir en un inmueble que además tiene una historia cultural, una historia artística, es de un tremendo peso cultural, social, ¿no? Porque no tenemos tantos espacios como el Palacio Astorga, ¿no? Un espacio, tal como la calle Baquedano, que siempre está en peligro de extinción, ¿no?, de desaparecer. Bueno, este año, no me acuerdo, hace poco fue el incendio donde fue la sede del gobierno revolucionario en la guerra de 1891, se quemó. Imagínate, se quemó el Palacio Mujica, el que está en la otra esquina. Sí. Entonces, realmente no estamos dándole el resguardo a todos estos inmuebles, el resguardo que necesitamos. Celebramos el Día del Patrimonio, pero el Día del Patrimonio, ¿qué es? Puertas abiertas a todos los lugares para que la gente, los iquiqueños, puedan entrar a mirar. Y todos los años es lo mismo. Yo no tengo nada en contra del Día del Patrimonio, encuentro que es una buena instancia. Pero, ¿qué sacamos con mostrarle todos los años lo mismo si no estamos concientizando a la gente del valor que tienen estos espacios para cada uno de nosotros, ¿no? El Palacio Astorga es arte, el Palacio Astorga es cultura, es política. Aquí se han desarrollado mitines, piensa tú que en el frontis del palacio, en el segundo piso, estuvo arengando a los pobladores Fidel Castro cuando vino con el expresidente Salvador Allende, ¿no es cierto?, arengando a la población ahí, conversando con ellos, ¿no? Bueno, si uno ve el frontis del Palacio Astorga, es como... está dado justamente para eso, para ponerse en un balcón así, y dar un anuncio tremendo. Todo es rimbombante acá, todo es rimbombante. O sea, no se vino con chica el señor Astorga cuando diseñó. Y qué bueno, porque eso finalmente nosotros somos los herederos de este caballero. Imagínate que cómo va a quedar de hermoso este palacio cuando nosotros podamos instalar el vitral, que es el segundo vitral más grande que hay en Chile. El primero está en el templo votivo de Maipú. Y el segundo es este vitral que fue completamente restaurado porque le faltaban piezas, ¿no? Vinieron los expertos, ¿no es cierto?, a arreglarlo, a cambiar las piezas que estaban malas, ¿no es cierto?, a sustituirlas, ¿no? Y quedó de una hermosura bárbara. Además se pudieron descubrir muchas cosas, ¿no? Porque acá se piensa que todo lo que viene, si es algo bello, si es algo extraordinario, viene de afuera. Claro. Pero no fue así. Pensaban que el modelo del vitral era Art Nouveau, pero ahora está en la polémica eso, porque realmente creen que el estilo correspondería a una nueva fase, ¿no? A una nueva fase, y no se sabe si fue hecho en Perú o por artesanos acá de la... ¿Locales? Por artesanos locales. Wow. Entonces todo eso está
Y eso obviamente que ensalza la historia de Iquique, porque imagínate, por acá hemos pasado de todo nosotros, Sí. absolutamente de todo en el ámbito político, social, cultural, artístico. Entonces se están descubriendo muchas cosas de un sitio que parece, ¿no es cierto?, ser un sitio sin vida, inerme. Pero no es así, porque tú entras al palacio y te empiezas a encontrar y a chocar con la energía, con la foto de esta señora que están ahí en el Salón Rojo, ¿no es cierto? El Salón Rojo está la señora y está el caballero, ¿no? Sí. Ahora, te cuento que la señora era la poderosa, cabrón. ¿Sí? La mujer era la poderosa porque ella estaba relacionada, ¿no es cierto?, con la clase aristocrática de Europa, ¿no? Tenía familiares principescos, familiares conde, todo eso. Él era un muy buen trabajador. Claro, porque estaba leyendo un poco, porque tengo que decir que yo soy bastante neófito en algunos aspectos históricos del palacio, más allá, como le señalaba, bueno, y el objetivo también de este espacio es justamente ese, ¿no? Ir descubriendo de a poco las cosas interesantes que tiene nuestro patrimonio, que a veces se está escondido, ¿no? Y no se habla ya tanto. Pero claro, yo lo que estaba viendo que él era de origen vasco, español, Sí, claro, vasco español, sí. que vino a trabajar, vino a buscar fortuna. Vino con el hermano, claro. Fidel Gregorio. Ellos llegaron acá algunos años antes, ¿no es cierto? Y vinieron a trabajar justamente en todo lo que era el auge del salitre, ¿no? Y conoce a esta señora, se enamoran, se casan, ¿no es cierto? Y finalmente fueron dueños de 5 salitreras, así que imagínate, ellos vivían arriba en una de las salitreras, vivían ellos. Al ojo del amo engorda el ganado, dicen. Justamente, sí. No, ¿de qué sirve estar en Iquique si está todo allá, Sí, toda la producción sí, allá arriba? justamente. Además que ellos, por su misma situación, ¿no es cierto?, era poco recomendable que se juntaran con el resto de la población, pues eran solamente los empresarios mineros y sus hijos, pero el resto era una población obrera, peruanos, bolivianos, bueno, chilenos. Como es justamente todo este espacio que se da, y vuelvo a citar el tema de la masacre del colegio del Liceo Santa María, que unió a todo tipo de gente, o sea, de ahí incluso habían españoles, o sea, o sea, viene harto. Hay una mezcla, ¿no?, de esta cosmopolita ciudad también acá, que se da donde está el dinero, ¿no? También. Y lo que sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Claro, sí. Lo que sigue pasando hasta el día de hoy. Exactamente, o sea, ahora Iquique está lleno de hindú, chino. Sí, pero fíjate que en Iquique sucede algo súper especial. Yo recuerdo que de niño en las fiestas familiares estaba toda la ciudad mezclada, o sea, estaba el doctor, el abogado, el zapatero, la modista. No había esa distinción de clase que es tan potente en otras ciudades, ¿no? Aquí no, aquí tú siempre veías en las celebraciones del año, siempre veías a todo tipo de personas, ¿no? La convivencia era súper especial. Incluso la gente que viene de afuera se sorprende de eso, ¿no? Que no haya espacios, ¿no? Que no haya guetos acá de los ricos, los pobres. Bueno, y de hecho pasa en la misma estructura del Iquique de los mediados del siglo pasado, que nació así explosivamente, y a diferencia de otras ciudades donde se nota demasiado esto. Sí, claro. Acá de repente uno tiene casas gigantescas al lado de otras casas mucho más humildes. Y eso no tiene una explicación que bastante así tan simple, por así decirlo. Aquí no había barrios de ricos hasta que empezaron a llegar los afuerinos, ¿no? Y se empezaron a instalar en ciertos sectores, ¿no? Bueno, y yo quería preguntarle algo que habíamos conversado antes, de que me había hablado, algo que tenía que ver con Teresa Wilmot, ¿no? Bueno, Teresa Wilmot estuvo viviendo algún tiempo acá en Iquique, ¿no? Estuvo viviendo acá en Iquique porque su esposo tenía que hacer negocio. Y ella cuenta en una de sus historias que la trajeron a un hotelcito de mala muerte, ¿no? Porque todos los demás recintos estaban ocupados. Entonces ella tuvo que llegar ahí con su esposo, pero
ese espacio tenía la particularidad, ¿no es cierto?, de hacer unas tremendas, no eran fiestas, tremendas reuniones sociales, tertulias, donde se reunían artistas, líderes políticos, ¿no? De eso también hay muy poca documentación. Pero un señor me llama un día por teléfono y me dice, ¿sabe qué? Están echando abajo el Hotel Fénix y hay un piano que si lo siguen teniendo acá lo van a destruir. ¿Lo quieren? Me dice. Y yo le digo, pero por supuesto. Claro. Pero por supuesto que lo quiero. Ahora, las fechas de ese piano coinciden mucho, ¿no es cierto? Porque es un piano antiquísimo. Coincide mucho con la etapa en que Teresa Vilmont, ¿no es cierto?, estuvo habitando ahí en ese hotel. En ese hotel. Una mujer poeta, intelectual, escritora, tocaba piano. Entonces, ¿qué te puedes imaginar tú que ese piano haya vuelto, ¿no es cierto?, a una casa como el Palacio Astórica? Realmente es una joya que en algún minuto habría que restaurar ese piano. No, y eso es lo que me llama más la atención, porque al final no es solamente la historia del palacio, ¿no? Es lo que estábamos diciendo, junto un poco de la historia de Iquique en general, ¿no? Claro, es un patrimonio, como usted bien decía, un patrimonio vivo, ¿no? Es que aquí, desde que se abren las puertas de este palacio, ¿no es cierto?, en manos de la Universidad Arturo Prat, esto se ha convertido en un espacio, ¿no es cierto?, para toda la comunidad. Aquí se hacen reuniones políticas, reuniones sociales, se presta el espacio para las comunidades vecinales, para las comunidades de los pueblos del interior. O sea, todo el mundo ha pasado en algún minuto por el Palacio Astórica, o como bien decías tú, ¿no es cierto?, los niños que vienen a visitarlo, y esto queda, ¿no?, queda en su imaginario, porque espacios como este ya no hay en Iquique, ¿no? No, son muy pocos. Muy poco. Bueno, de hecho eso es lo que habíamos conversado hace poco en el episodio anterior con Luis Reyes, director del museo, que administra el Palacio de Tribunales, y que, bueno, ahí también señalaba que justamente uno de los pocos espacios patrimoniales es justamente este Paseo Baquedano, que va juntando algunos que otros inmuebles que son, digamos, importantes por su historia, pero que, como bien dijo, me gustó esa expresión que dijo usted, que van quedando atrapados por el polvo, ¿no? De este polvo del olvido. Sí, claro. ¿No? Oiga, don Pedro... Imagínate Iquique sin la calle Baquedano. No, Iquique. Claro. ¿Y cuál sería el referente? Porque la calle Baquedano es como nuestra carta de presentación, ¿no? El Cerro Dragón, Cabancha, el Paseo Baquedano que tiene esa atmósfera tan particular de trasladarte al siglo pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo las autoridades, digo yo, no han puesto atención en eso? O sea, lo han convertido en una feria con locales comerciales, pub, donde la gente va a tomar, va a comer, pero eso no tiene que ver con nuestra historia finalmente. Esto debería ser un paseo donde hubiese otro tipo de actividades, ¿no? Actividades culturales, teatro, cine. Debiera ser una calle dedicada al arte y la cultura, pero no al comercio. No al comercio. Una de las cosas que quería preguntarle, don Pedro, era en el segundo piso, ¿cuántas habitaciones tiene más o menos? Bueno, hay en total 27 habitaciones acá entre el primero y el segundo piso. Ay, son hartas. En el segundo piso hay 15 y abajo 12. Hartas habitaciones. Sí. Arriba vivían el matrimonio, obviamente, en una habitación de un espacio pero inimaginable, ¿no? Tan grande era que no eran las habitaciones pegadas una al lado de otra, sino que había un gran espacio vacío, ¿no?, que separaba la habitación del matrimonio, que era 3 compartimientos, ¿no? La cama, donde dormían, ¿no es cierto? Una pequeña sala de estar, donde ellos tomaban desayuno, conversaban, ¿no? Y el baño. O sea, eran 3 habitaciones. Venía el espacio este que no estaba habitado,
y tenía conexión inmediata con la habitación de las hijas. Con la habitación de las hijas, ¿no es cierto? Y siguiendo al rincón, por Patricio Lynch, estaba la habitación de la institutriz. La mujer, ¿no es cierto?, que estaba encargada no solamente de atender a los niños, a los jóvenes, sino que además de instruirlos, ¿no? De instruirlos Imagino en idioma, en historia. música, ¿no? Un piano blanco de cola que no sabemos dónde está, que debe estar ahí descansando en la habitación de algún poderoso, ¿no? Un piano de cola, porque tú te imaginarás con todo el boato que expresaban ellos, no iban a tener un piano tan simple, claro, bonito como el que está ahí, pero eso no era un piano acorde, ¿no es cierto?, a la familia, al estatus que tenía la familia, ¿no? Claro. O sea, hay muchas cosas que aquí con el tiempo se han ido perdiendo. Este palacio no está completamente alejado, ¿no? Tenemos el problema de esa lámpara que está ahí en el hall central, ¿no? Que es una lámpara muy antigua, de muy buena calidad, pero que no se condice con esta que está aquí en el Salón O'Higgins, ¿no? Que es una lámpara de cristal, ¿no es cierto?, de lágrimas. No tiene ninguna relación, claro. Y esta lámpara que está atrás nuestro, que es sí, también es de época. Son de los pocos implementos que han permanecido aquí en el palacio. Justamente me llamaba mucho la atención eso ver el contraste que tiene, ¿no? El verde justo con el bronce, no sé si es bronce, de hecho. Sí, es bronce, sí, es bronce. ¿No? De verdad que le da una característica totalmente especial, ¿cierto? Y me imagino cómo debe haber sido esas comidas, ¿no? Porque me decía que era el comedor, efectivamente. Sí, claro. Sí. Y para terminar lo de los muebles, que lo dejamos ahí inconcluso, otra de las cosas que me llamó la atención es el mármol. Sí. Es como rojo, como dorado. Sí. O sea, es como un mármol, uno está acostumbrado a ver el mármol blanco, ¿no? Pero un mármol así como... Yo le decía acá a mis compañeros, hoy es como que lo hubiesen tintado. Lo hubiesen pintado, pero es así el color. Sí, claro. Bueno, imagínate que la cubierta que tienen los salones, ¿no es cierto?, madera de nogal. O sea... Todo aquí es de madera noble, ¿no? Ahí tenemos un espejo, el espejo que está hecho, ¿no es cierto? La base está hecha en madera de cerezo, ¿no? Entonces, eso le iba a decir, el espejo es como oriental, ¿no? Sí, es oriental, sí. Tiene mucho que ver con toda esta teoría y práctica del Feng Shui, ¿no? Ellos europeos, ¿no es cierto? Traen toda esta ambientación, todo este pensamiento, ¿no?, que tiene que ver con lo místico, ¿no? Entonces, claro, yo le digo también a la gente cuando conversamos, le digo, imagínense, estamos en 1900, no hay televisión, no hay en qué entretenerse, entonces una de las mejores cosas es todo lo que tiene que ver con el ocultismo, todo lo que tiene que ver con estas prácticas místicas, ¿no? De hecho, aquí en el palacio hay una energía poderosa. No solamente podemos ver lo que es la historia política, la historia real del palacio, sino que está también la historia que le interesa mucho a los místicos, a la gente que tiene esta onda de todo lo paranormal, del ¿no? Ocultismo, ¿no? Sí. Bueno, aquí se han hecho películas, se han hecho estudios, se han hecho grabaciones en la noche. Eso le iba a decir. ¿Hay alguna anécdota? Hay muchas anécdotas. Así como de un fantasma. Pero muchas anécdotas. O sea, ahora, yo no estoy diciendo que esto sea cierto, obviamente, ¿no? No estoy hablando de eso. Claro, pero es parte de la mística y del encanto que tiene el palacio, ¿no? Claro. Hace algunos años atrás, porque antes se hacían tours nocturnos, a la gente le empezó a gustar el tema del... Es como, yo me acuerdo que una vez en el cementerio, ¿no? Sí, decían... Sí, también, sí. Bueno, y vino un colegio de la High Society de Santiago, ¿no es cierto? Vinieron un año, volvieron como a los 3 años después, y venían con una foto ellos. Con una foto donde salía un personaje que ellos no conocían. Entonces nos traían la foto para preguntarnos a nosotros quién era ese personaje. Y obviamente que la persona que salía ahí tampoco tenía que ver con nosotros. Entonces...
¿Viste? Le dijeron. Este un personaje que habrá pasado en eso, habrán trucado la foto de ellos. No sé, pero había una persona que no correspondía. No, que no correspondía. Pero eso es lo bonito de esto, ¿viste? Este es un espacio que sirve no solamente para cultivarte como ser humano, sino que además para soñar, ¿no? O sea, que los poetas, los escritores vengan a darle, los músicos, los cantantes, vengan a darle nueva vida al palacio, ¿no? Que vengan a reconciliar la historia, ¿no? La historia pasada con nuestra historia actual. Pero eso es lo que hay que hacer, porque yo veo que los iquiqueños cada vez estamos perdiendo identidad. Ya no existe la hora del té, no existe el paseo cuando uno se iba a conversar a la Plaza Prat, cuando uno se iba a conversar en las esquinas de las calles, ¿no es cierto? Ya no existe nada de eso. ¿Cómo se llama? El paseo de Almacea. Claro. La Plaza Prat, que le decían el Tontoro, ¿no? ¿Ah? Pues iban a dar vueltas y vueltas y vueltas. Todo esto se ha ido desfigurando, porque ahora la gente no se busca, ya. Bueno, no se congrega a la gente. Bueno, justamente también la inclusión, ¿no? de las nuevas tecnologías es algo que hace que todos estemos ahí, ¿no? Con el celular. Así, ¿no? Sí. Pero bueno, el espacio... Pero ahora, para que nos vean también, hablando del Palacio Toreca. Oiga, don Pedro, y para futuro, ¿qué actividades se tienen pensadas o eventos que se vayan a realizar? Yo me acuerdo que hace poco se hizo también una feria del libro acá, que estuvo bastante bonita. Se ocupó todo el espacio. También he estado en conciertos, me acuerdo, para el Derecho Humano, el Instituto de Derecho Humano hizo un concierto junto a una muestra fotográfica. Ahora hay una exhibición de unos collages, estoy viendo. Sí, claro, sí. Entonces, Adrián Muñoz, un artista que en enero va a hacer un pequeño taller de collage. Que es una técnica bien especial, ¿no? Él es un experto, los cuadros que han ahí parecen verdaderas pinturas. Cuando tú te acercas te das cuenta que son collages, que son pegados, ¿no? Él va a hacer un taller aquí en el Palacio. Esa es la idea, que el Palacio se convierta también en un lugar donde la gente pueda adquirir conocimiento o pueda practicar sus intereses, sobre todo sus intereses artísticos, ¿no? Acá han habido talleres de pintura, talleres de literatura, una diversidad de talleres, y como los organiza el Palacio a través de la Universidad Arturo Prat, ¿no es cierto?, son de manera gratuita al público, ¿no? Pero ¿cuál es el primer fin del Palacio? ¿Cuál es el leitmotiv del Palacio? El diálogo. El diálogo, que la gente venga, y es muy entretenido porque la gente conversa. ¡Oh, mi abuelita tiene un mueble parecido a esto! ¡Oh, yo me acuerdo, como bien decías tú, que yo venía cuando era chico y recorría todo el Palacio! O sea, la gente tiene una historia con el Palacio. ¿No? Y con los espacios, ¿no? Incluso con el propio hall, cuando uno entra y ve esa tremenda escalera, que yo creo que nunca he visto una escalera más grande que esa, por lo menos en la ciudad, ¿no? Sí. Acá, porque, bueno, en Santiago puede haber, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Pero yo creo que fue la primera vez que vi una escalera tan grande, tan inmensa y tan ancha, ¿sí? ¿No? Algo que queda, como le decía, queda marcado. Sí. Imagínate esa escalera con la cantidad de gente de sociedad y de la gente que se cree de sociedad, porque hay una distinción entre esas dos, ¿no? Y ha ocupado el espacio para grandes eventos, grandes tertulias, ¿no? Acá dicen, no, es que la familia no la alcanzó a habitar. Nunca fue la idea de habitar esta casa, pero tiene que haber habido, ¿no es cierto? Tiene que haber habido más de alguna actividad importante, más de alguna velada de celebración de la familia Astoreca, ¿no? ¿No? Y yo pienso porque, claro, podemos decir de que fue muy corto el espacio en el cual pasó entre ser una residencia de la familia Astoreca y pasar a ser del gobierno de Chile, del Estado, claro. Pero incluso como intendencia,
tengo entendido que fue también el lugar donde residía también el intendente. Oficina y residencia del intendente. O sea, fue habitada también. O sea, el intendente vivía acá y además tenía su oficina. Que salía de una habitación, se metía a otra y ya estaba en el trabajo. Ya. Es el sueño de cada uno. ¡Oh, qué tremendo! Sí. El sueño de todos, ¿no? Sí. Por eso es tan importante, Felipe, recuperar nuestra historia, porque las estamos perdiendo, de verdad que las estamos perdiendo. Los iquiqueños, no voy a hablar de mí, ni de ti tampoco, pero los iquiqueños, cada día estamos siendo menos iquiqueños. No estamos defendiendo la ciudad, no la estamos cuidando. Nos da lo mismo si es que se quema una casona de la calle Baquedá, nos da lo mismo, o sea, ¿cuál sería la vinculación que a mí se me queme algo que me pertenece, ¿no? Se va a quemar una casona de la calle Baquedá, no, pues yo pregunto y converso con la autoridad y qué está pasando, por qué no se están tomando los resguardos, no lo hacemos. Entonces hay algo que no está funcionando bien en nuestra educación. Algo que no está funcionando bien porque no nos están enseñando a hacer... a tomar valor, ¿no? Y a tener pensamiento crítico. No nos están enseñando a cuestionar, no nos están enseñando ninguna de esas habilidades que debiera ser lo primordial en la educación, ¿no? El respeto por la ciudad, el respeto por la gente, el respeto por las calles, por los animales, por los árboles. Nada de eso ha sido fundamental dentro de nuestra educación. Oiga, don Pedro, y yo solamente hacerle una consulta. En el caso de esos cuadros que me estaba mencionando, ¿esos son cuadros que son de la época? Sí, claro, son originales. Pintados. Son cuadros originales. No sabemos el autor. El autor en todo caso, pero también, y parte vamos a llamarlo de algún modo, ¿no? Parte de los mitos de esta casona es que hubo una pinacoteca acá. Ya. Que hubo una pinacoteca y que los cuadros desaparecieron. Eso me había... Es como, digamos, un poco... estos murmullos, ¿no? Sí. Que me habían dicho efectivamente que acá se almacenaron grandes cuadros de muchos artistas y que de repente, ahí Marcelo me dice que él los vio. ¿Sí? Sí. Y que, claro, con el tiempo, como que ya no estaban. Exacto. Oiga, mire, y... No sé, como esos cuadros pequeños, también hay un dibujo de un niño también. Sí. Ahí, ese dibujo del niño no hay ninguna referencia con respecto a él. No se sabe quién es ese niño. No es de la familia, no. ¿Qué miedo? Sí, hay mucha cosa misteriosa, mucha cosa sensible, ¿no? Yo creo mucho en la energía. Creo, bueno, que todo se mueve por energía, sí, obviamente, nosotros somos energía. Y es tremendo ver, por ejemplo, cómo funciona la casa cuando hay algún espectáculo que no es bienvenido, como que la casa rechaza ese tipo de actividad, se cortan las luces, se apagan los equipos, es muy raro. Pero si es un concierto, un recital de poesía, todo marcha... Entonces... No, la casa nos está recibiendo bien entonces en este momento. Sí, sin ninguna duda. Sí, porque ha funcionado, porque pero estamos hablando de ellos, estamos hablando del palacio, lo que significa, ¿no es cierto?, este lugar que fue tan importante para una familia que vivió finalmente en Iquique, en el norte, ¿no? Y que nos regala, a lo mejor, claro, a la fuerza, pero nos regala este espacio que está lleno de historia, porque también... Recuerda que debido a los acontecimientos, esto en el periodo de la dictadura militar se convierte en un centro de tortura. Y no está dicho por mí, sino que está dicho por personas que fueron torturadas aquí en el Palacio Astoreca. Bueno, yo creo que no hay ninguna parte que sea ajena a su propia historia. O sea, en ese sentido, no solo porque se hayan hecho cosas mal en un lugar, tenemos que estigmatizar esos espacios.
sino que, como bien dijo una vez una amiga y colega, hay que resignificarlos, ¿no? Sí, claro. Hay que reasignar, ¿no es cierto?, los valores, pero también pensando en lo que ha sido. Uno no puede ser si no tiene una historia detrás, ¿no? O sea, todo eso tiene que, obviamente, a uno darle un nuevo sentido, ¿no? Una nueva estrategia como ciudad, como región, ¿no? Nosotros los nortinos tenemos una identidad, una poderosa identidad, que tiene que ver con el mar, que tiene que ver con el desierto, pero además que tiene que ver con las calles. Iquique es una ciudad para caminar. Sí. Y la Sofri, que le ha hecho mucho bien a Iquique, también le ha hecho mucho mal, ¿no? Porque la cantidad de vehículos que tenemos ahora, ¿no?, es exorbitante. Iquique es una ciudad... Hablando de eso, yo me acuerdo cuando Baquedano era transitable, ¿no? O sea, era... ¡Qué lindo! Es que fíjate que el progreso, ¿no? Todo este boom económico ha sido importante, pero también ha tenido su espada de Damocles, ¿no? Nos ha perjudicado a nosotros como personas, como seres humanos. O sea, en todas las casas hay televisores grandes, autos y todo, pero hemos perdido lo esencial, ¿no? La sensibilidad de cuidar el entorno, de cuidar el paisaje, de cuidarnos entre nosotros, ¿no? De los iquiqueños, de saludarnos en la calle. Ya casi no está esa costumbre, salvo los iquiqueños viejos, ¿no? Avísale. Que andamos la hola, y se hoy conocía a todo el mundo, ¿no? No es que conozca a todo el mundo, es que a los que saludo son todos iquiqueños antiguos, por lo tanto todos se conocen. Sí, y ya no pasa eso, amigo. No, exactamente. Por eso hay que invitar a la gente a que venga a recorrer espacios como este y se vaya impregnando de todo lo que fue la gloriosa época del salitre, ¿no? Que no solamente generó recursos, sino que generó conflictos bélicos, generó incertidumbre, generó movimientos artísticos importantes, ¿no? Por eso el iquiqueño es chauvinista, porque tiene de quién enorgullecerse, ¿no? Claro. Es la historia, ¿no? Es la historia potente que ha sido olvidado por la historia oficial. Oiga, don Pedro, de verdad que, bueno, es maravilloso conversar y doblemente fantástico conversar en espacios como este. Yo creo que de verdad son pocas veces las que una persona tiene la oportunidad de estar conversando nosotros y las personas que nos estarán viendo también, y de poder sentirse, ¿no?, parte de este espacio. Imaginar que acá estuvieron grandes magnates, ¿no? Y también personas importantes, así como también personas de todo tipo, sí, en algún momento. Que no se relacionaban entre sí. Claro. La servidumbre, como se le llamaba a la gente que los atendía, a los señores, ¿no es cierto?, no podían ingresar a la casa si no era con una determinada función. O sea, por acá no iban a andar una mucama sentándose en los muebles, no, ellos tenían toda la zona exterior, ¿no? Habitaciones bien hechas, no habitaciones chiquititas. No cuartucho. No, claro, no cuartucho. Claro, no tenían la significancia estética que tiene todo lo que hay dentro de esta casa, pero buenas habitaciones, ¿no? Buenas habitaciones donde ellos podían generar vínculos sociales, ¿no? Aparte de atender a los señores, ¿no? Claro, ¿no? Y me pongo a pensar de que, bueno, Iquique, aparte de ser también la cuna, por así decirlo, del boom económico de los principios del siglo XX en Chile, por motivo de la Guerra del Salitre, también fue la cuna de los movimientos obreros y políticos más fuertes, ¿no? O sea, y la cuna del teatro obrero también, ¿no? Entonces, es impactante cómo un mismo, digamos, una misma beta, digamos, llamémoslo así, ya que estamos hablando de minería y todo esto, una misma beta marca el inicio de aspectos tan disímiles, pero al mismo tiempo que generan una riqueza material e inmaterial que la podemos ver, tocar, sentir, venir a examinar.
y como usted bien dice, a sentirnos parte. Sí, claro. Yo de verdad le agradezco el hecho de que podamos estar acá conversando del Palacio Astoreca. Es algo significativo, yo creo que para todas las personas que puedan poder ver este episodio y que nos están viendo claramente, es hablar un poco de algo que es de ellos, que es algo que es nuestro, que es de todos los iquiqueños, tarapaqueños. De verdad que es algo fantástico. Le agradezco, de verdad. Una de las cosas que yo quería preguntarle, en realidad, más que mencionarle, preguntarle, era, no sé si habrá un espacio, cómo se pueden contactar, cómo pueden, no sé si hay algo, a lo mejor un colegio interesado, cómo es la dinámica normalmente para poder gestionar una visita Lo pueden hacer directamente a través de la página de la Universidad Arturo Prat, ¿no? Y ahí lo contactan generalmente conmigo, o si no, venir directamente al Palacio para agendar una visita. Fantástico. Eso es todo lo que hay que hacer. Igual las agrupaciones vecinales, los clubes deportivos, todas las instituciones que necesiten hacer una actividad que no sea con fines de lucro, ¿no? Claro. Que sea una actividad cultural, artística, una reunión, talleres, pueden solicitar el Palacio, pueden solicitarlo, ¿no es cierto? Siempre que todas las actividades sean en beneficio de la comunidad, claro. Claro, porque eso es algo que es importante, porque tú has tenido la oportunidad de participar en diferentes talleres que se hacen en estos dos salones que están... Sí. Disculpe, ¿esos salones de qué servían antes? ¿Eran como salones de espera? ¿Esos que están en costado, digamos, de izquierda? Mira, no se sabe bien, sobre todo los salones que están en el ala este, no se sabe bien, digamos, porque el movimiento de la casa, ¿no? era todo este espacio. La verdad es que no se sabe con certeza qué significaban eso, porque además está reconstruida. Hay una oficina ahí que no es parte del Palacio Astoreca. Entonces puede que alguna de estas paredes no haya existido, ¿no? Oh. Mire, bueno, eso también forma parte de la importancia que antes no se tenía tanto de los espacios patrimoniales, ¿no? Acá. Pero yo creo que aún, Felipe, yo creo que nos falta como sociedad tener un resguardo verdadero de lo que significa cuidar nuestro patrimonio, ¿no? Como bien te decía yo, celebramos el Día del Patrimonio, pero la gente viene sin sentir el amor que debe sentir por su ciudad y por sus calles y por sus construcciones, ¿no? Que la gente tenga la posibilidad de decir, esto es mío, esto pertenece a mi ciudad, por lo tanto me pertenece a mí. Y como yo soy dueño de esto, también tengo obligaciones, también tengo obligaciones. Claro. Y eso es, a ver, ese pensamiento no lo tiene la gente, no lo tiene, cree que esto es porque sí, porque está acá y yo puedo entrar a visitarlo, pero conciencia de lo que somos como pueblo nortino. Eso es lo que hay que crear, sobre todo en los colegios. Bueno. Yo te agradezco a ti, en todo caso, esta conversación que es muy entretenida y me parece fantástico que gente joven como ustedes, ¿no es cierto?, se esté preocupando de ensalzar la ciudad desde distintos tópicos, desde distintos aspectos, ¿no? Claro, no. Reflotar la historia de nuestro Iquique. Sí. No, y tan como lo dice el nombre de este podcast patrimonial entre Caliche y Oregón, porque si bien es cierto, no todo está hecho en Oregón, sí. Pero... bueno, la casa estilo georgiano, ¿sí? Construida obviamente en pino Oregón y como te decía yo, con terminaciones de nogal. Tú vas a ver por ahí una maderita media café, oscura, todo eso es madera de nogal. Madera de nogal, claro, sí. ¿No? Y bueno, y los muebles, cedro. Sí. Y para resistir el paso del tiempo que
Bueno, además esta casa los cimientos no están pegados al piso, ¿no? Esta casa está por sobre, es como un palafito. Esta casa está por sobre el nivel de la tierra. Por lo tanto, aquí los terremotos y los terremotos se sienten de una manera tremenda, extraordinaria. Ay, Y piensa tú que la clase alta no ocupaba la calle Baquedano, se había establecido en el Morro hasta que hubo un tsunami. claro. Y de ahí recién empezaron a ocupar la calle Baquedano como centro del... Claro, porque estaban un poquito más lejos del mar. Sí, claro, pensaban que no iba a llegar para acá. Eso. Claro. Oiga, pero qué fantástico, Muche. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Reiterar nomás los agradecimientos, don Pedro, por este espacio, por permitirnos de estar acá, por permitirnos disfrutar de este tremendo palacio, o sea, de este inmueble, de este patrimonio histórico. De verdad, le doy muchas gracias. Espero que podamos en otra oportunidad seguir conversando, podamos seguir hablando y podamos tener mayor oportunidad de mostrar la importancia que tiene el Palacio Histórica para nosotros como iquiqueños y para todas las personas y todos nuestros invitados y visitas que vienen también. Pero por supuesto, Así para que eso estamos disponibles siempre. Cuando se trata de hablar sobre Iquique, los iquiqueños debemos ser los primeros a estar ahí apostados. fantástico. Gracias, Felipe. No, gracias. Y bueno, nos volveremos a encontrar en otra oportunidad, en otro episodio más de su podcast patrimonial Entre Caliche y Origón. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en el futuro. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.